Detente un instante. Lo que vas a escuchar no es una coincidencia. Es una cita con tu destino que ha tardado décadas en concretarse. Hay una razón por la cual estás cuestionando la realidad más que nunca. En este momento, el Sol y Mercurio se desplazan hacia Acuario. Aunque suene a lenguaje astrológico, lo que realmente significa es que tu percepción está siendo impulsada en una dirección que no esperabas. Te sorprenderá darte cuenta de que lo que has sentido últimamente no es casualidad y está directamente ligado a este doble cambio. Está ocurriendo más rápido de lo que crees y la razón por la que tú lo notas más que el resto es porque te estás volviendo increíblemente abierto de mente. Es crucial profundizar en esta frecuencia hasta el final, porque lo que está a punto de suceder no es solo una expansión mental. Más adelante, comprenderás cómo esta energía está activando una rebelión silenciosa en tu interior que te permitirá por primera vez desintegrar la necesidad de aprobación y reclamar una soberanía que te ha sido negada por años. Tus creencias no aparecieron de la nada. Fueron moldeadas meticulosamente por el entorno en el que creciste, las personas a las que escuchaste y las rutinas que repetiste, hasta que se sintieron como verdades absolutas. Este cambio actual está exponiendo esa arquitectura con una claridad casi incómoda, revelando que gran parte de lo que llamas yo es, en realidad, una construcción ajena. Acuario actúa como una desprogramación mental profunda, pelando capas de protección que ni siquiera sabías que existían, dejando al descubierto los cables y engranajes de un sistema de pensamiento que te fue impuesto. Te estás dando cuenta de que algunas de tus convicciones más íntimas nunca fueron realmente personales. Fueron heredadas porque eran convenientes para tu entorno o porque te fueron enseñadas mucho antes de que tuvieras la capacidad consciente para elegir algo distinto. Has vivido bajo una estructura mental diseñada para la estabilidad, no para la verdad. La mayoría de las opiniones que defiendes no son fruto de tu observación directa, sino ecos de voces que ya ni siquiera están presentes en tu vida. Al observar la arquitectura de tu propia mente, surge una pregunta inevitable. ¿Quién construyó esto? Al identificar las influencias, los miedos de tus padres, las expectativas de tus maestros y las presiones de tu círculo social, comprendes que has habitado una casa que no diseñaste. Ver la fuente de una creencia es recuperar el poder de cambiarla. Este tránsito desinfecta tu pensamiento, eliminando el sesgo, el peso emocional y los guiones aprendidos que han dictado tus pasos. Te deja con algo mucho más valioso, tu perspectiva auténtica, libre de la interferencia del pasado. Tu entorno moldeó tu mente, pero nunca definió tu potencial. Una vez que entiendes que las paredes de tu realidad son solo conceptos aceptados, dejas de estar atrapado tras los muros donde fuiste criado. Esta liberación, sin embargo, genera un vértigo inicial. Es el vacío que queda cuando el guión que memorizaste deja de tener sentido. En este proceso de limpieza, es probable que sientas una urgencia por derribar todo de inmediato. No obstante, a medida que la claridad aumenta, también lo hace la tentación de actuar de forma impulsiva y caótica. Debes comprender que estás en una fase de observación técnica, no de demolición descontrolada. Es vital evitar cortar vínculos de forma apresurada solo porque ahora ves sus fallas, o intentar exponer todas tus nuevas revelaciones ante personas que todavía están profundamente dormidas en sus propios guiones. No todos están listos para ver el código fuente de la realidad. Intentar despertar a alguien que aún necesita su sueño solo generará resistencia y conflicto innecesario. La energía de Acuario es mentalmente fría y precisa. Te pide que seas un estratega de tu propia liberación. No toda verdad necesita ser difundida en el momento en que se descubre. Algunas verdades son semillas que deben ser protegidas y nutridas en privado mientras evolucionan y cobran fuerza. Este desmantelamiento no es un evento negativo. Es una purga necesaria para que el espacio interior sea finalmente ocupado por tu propia voluntad. La curiosidad, ese impulso genuino por saber qué hay más allá de lo enseñado, te llevará mucho más lejos que cualquier juicio rápido o reacción emocional.
Estás aprendiendo a distinguir entre un pensamiento que simplemente aceptaste por inercia y una verdad con la que realmente resuenas a nivel celular. Esta distinción es la base de la soberanía mental. Al desactivar los programas de herencia social, recuperas el control sobre el diseño de tu propio destino. Ya no eres una terminal que recibe órdenes de una matriz antigua. Te estás convirtiendo en el arquitecto de una nueva estructura. Este desmantelamiento es el primer paso hacia la independencia absoluta, permitiéndote finalmente ver que el arquitecto de tu realidad ha sido reemplazado por tu propia conciencia despierta. Si al mirarte al espejo te sientes extrañamente desconocido, o si notas que tus viejos hábitos y reacciones ya no encajan con la persona que ves, no estás perdiendo el control. Tampoco estás entrando en una espiral de confusión sin sentido. Estás habitando un espacio liminal entre versiones de ti mismo. Este tambaleo de identidad no es un mal funcionamiento. Es un punto de transición necesario y sagrado. La energía que nos atraviesa rige la mente superior, permitiéndote observar tu vida desde una altitud privilegiada, como si estuvieras mirando el mapa de tu existencia desde arriba, en lugar de estar atrapado en el laberinto de las emociones diarias. Lo que sientes no es vacío, es el espacio que queda cuando una identidad antigua ya no encaja, pero la nueva aún no se ha anclado por completo. Es una inestabilidad sagrada que precede a la gran cristalización de tu verdadero ser. No estás perdido. Simplemente has dejado de fingir que las viejas estructuras son suficientes para contener la magnitud de lo que eres ahora. Esta elevación de la percepción altera drásticamente la forma en que ves a los demás y cómo interactúas con el tejido social. De repente, el ruido de las conversaciones superficiales se atenúa y la claridad se vuelve casi quirúrgica. Empiezas a notar, con una precisión que a veces resulta impactante, quién posee pensamientos propios y quién es un simple repetidor de guiones heredados. Te encuentras escuchando a otros y detectando, casi al instante, que sus convicciones no son fruto de su experiencia, sino ecos reciclados de una matriz cultural o familiar. Ves los hilos de la marioneta en los demás, no desde el juicio, sino desde una comprensión técnica de cómo opera la inconsciencia. Empiezas a ver el código fuente detrás de las mentalidades que te rodean. Comprendes que la mayoría de las personas no están hablando, sino que están siendo habladas por su entorno, por sus miedos aprendidos y por sus prejuicios aceptados sin filtro. Este despertar no busca que te sientas superior, sino que te otorga la capacidad de navegar las dinámicas mentales de tu entorno con una maestría nueva. El mundo deja de dividirse entre buenos y malos, para dividirse entre conscientes e inconscientes. Al entender esta diferencia fundamental, dejas de tomarte las reacciones de los demás como algo personal. Comprendes que el ataque de alguien no es contra ti, sino una respuesta automática de su programa de defensa ante una frecuencia que no reconoce. Esta claridad te permite dejar de esperar profundidad de personas que aún no están listas para ella. Cesas el esfuerzo agotador de intentar forzar conexiones o conversaciones en suelos que no tienen la nutrición necesaria para sostenerlas. Esta nueva posición de observador te permite valorar tu propia independencia de pensamiento como el activo más raro y valioso que posees. Reconoces que la capacidad de dudar, de analizar y de discernir es lo que te separa de la inercia colectiva. A medida que te desapegas del drama emocional, tu sabiduría se multiplica. El observador interno te enseña que no tienes que reaccionar a cada estímulo. El silencio y la observación se convierten en tus herramientas de poder. Aprendes a identificar tus propias reacciones y patrones mientras están ocurriendo, dándote la oportunidad de elegir una respuesta en lugar de seguir un impulso. Esta es la verdadera soberanía, la capacidad de no ser secuestrado por tus propias emociones o por las proyecciones de los demás. Estás desarrollando una objetividad que antes era imposible porque estabas demasiado involucrado en el personaje. Ahora, el personaje es solo una herramienta, no tu esencia. La inestabilidad que sientes
Es el sonido de las viejas cuerdas rompiéndose para que puedas volar más alto. Es el proceso de desapego de la gravedad de la vieja Tierra para entrar en la órbita de una conciencia expandida. Este distanciamiento saludable no es frialdad, es protección. Es el espacio que tu mente necesita para procesar la enorme cantidad de información nueva que estás recibiendo. Mientras el resto del mundo sigue atrapado en debates circulares y conflictos de ego, tú estás construyendo una base sólida basada en la observación pura. Estás aprendiendo a leer la realidad no por lo que se dice, sino por lo que se siente y lo que se emite. La energía de la fusión está unificando tus centros de percepción, permitiéndote ver la verdad detrás de las apariencias. A medida que este observador interno se fortalece, la necesidad de validación externa se desvanece por completo. ¿Cómo podrías buscar la aprobación de un sistema de pensamiento que ahora ves claramente como limitado e inconsciente? Tu mirada se vuelve hacia adentro, no para aislarte, sino para consolidar tu posición como un individuo soberano. La confusión es el humo que queda después de que el fuego de la verdad ha quemado las ilusiones. Cuando el humo se disipe, lo que quedará es una visión clara de tu camino, libre de las interferencias de quienes todavía operan bajo el mando de otros. La transformación es irreversible porque una vez que el observador despierta, es imposible volver a dormirse en la ignorancia de los patrones antiguos. Las máscaras sociales, esa versión estratégica, complaciente o curada de ti mismo que utilizabas para navegar el mundo, han comenzado a pesar más que nunca. No es que estés perdiendo tus habilidades para interactuar, es que tu sistema interno se ha vuelto alérgico al rendimiento. Las personalidades que solías adoptar sin esfuerzo, la versión que decía sí para evitar el conflicto o la que suavizaba sus opiniones para no incomodar, ahora se sienten físicamente agotadoras. Mantener una fachada que no coincide con tu frecuencia actual consume una energía que ya no estás dispuesto a desperdiciar. Este colapso de la máscara no es una crisis de identidad, es una purga necesaria. La mente se vuelve intolerante a las verdades a medias y a las respuestas educadas que ocultan el verdadero sentir. Sientes el instante exacto en que estás a punto de dar una respuesta políticamente correcta que no crees, y el rechazo interno es instantáneo. Este proceso despierta una rebelión silenciosa e irreversible. No es la clase de rebelión que busca el conflicto externo o la protesta ruidosa, es la insurrección de la coherencia interna. Te desafía a cuestionar por qué sigues tradiciones, carreras o estilos de vida simplemente porque te dijeron que eran lo normal. Durante años, has seguido trayectorias por pura inercia, aceptando compromisos para mantener una armonía externa mientras tu núcleo gritaba lo contrario. Pero en este punto de inflexión, el costo de la autotraición se ha vuelto prohibitivo. Ya no puedes negociar con tu autenticidad para comprar el afecto o la aprobación de los demás. La era de las almas obedientes está terminando para ti, dando paso a una existencia autodirigida que ya no necesita validación de la masa. Esta soberanía se manifiesta como una autonomía mental radical. Al dejar de estar fragmentado entre lo que piensas y lo que muestras, cesa tu vulnerabilidad a la manipulación basada en el miedo o la culpa. La mente, acelerada por una frecuencia de independencia total, empieza a cuestionar cada norma que antes aceptabas como una ley inamovible. Hay una negativa absoluta a encajar en moldes que requieren que recortes tu inteligencia o que silencies tu curiosidad. Es madurez evolutiva. El derecho a pensar por cuenta propia deja de ser un privilegio opcional y se convierte en tu única herramienta de supervivencia en un mundo de autómatas. La desorientación que otros perciben en ti es, en realidad, tu alineación con una verdad que ellos aún no pueden ver. Al soltar las máscaras que te anclaban a la vieja matriz, empiezas a atraer conexiones que operan en una octava completamente diferente. Cesan las conversaciones vacías y la búsqueda de aprobación en círculos que repiten guiones reciclados. El deseo de encajar muere porque entiendes que el precio de pertenecer a esos espacios es tu propia libertad. Esta libertad no pide permiso, ni busca perdón.
se manifiesta como una voluntad inquebrantable de honrar tu verdad, por encima de cualquier estructura de autoridad externa que intente imponer su relato. El aislamiento que puedas experimentar en esta fase no es soledad, es blindaje. Es el espacio sagrado necesario para que tu nueva identidad, libre de la interferencia ajena, termine de solidificar su forma. El proceso de liberación es quirúrgico. Corta los lazos con el pasado no por odio, sino por una simple incompatibilidad de frecuencia. Al dejar de ser predecible para el sistema y para las expectativas de los demás, te vuelves verdaderamente libre. Ya no eres una batería de energía para el conflicto ajeno, ni un actor en el drama de alguien más. Tu energía se cierra sobre sí misma para nutrir tu propia expansión. Has dejado de buscar el camino para convertirte en el camino mismo. La rebelión de los conscientes es imparable porque no lucha contra lo viejo. Simplemente lo ignora mientras construye algo superior. Te encuentras de pie sobre los restos de quien creías ser, con la autoridad de alguien cuya mente ya no es propiedad de nadie más. La soberanía es el destino final de esta metamorfosis, y en este punto del camino, esa soberanía es absoluta. Este tránsito no ha venido a traerte una paz pasiva, sino una integridad innegociable. La inestabilidad que has sentido es el preámbulo de una claridad absoluta que ya no puede ser revocada. Si has resonado con estas palabras, es porque el filtro de selección ha reconocido tu disposición para la soberanía. No fuerces los avances, ni apresures la versión de ti que están haciendo. Simplemente mantente curioso y honesto frente al espejo. El tiempo de las identidades prestadas ha terminado. Escribe verdad para anclar esta frecuencia y reclamar tu autoridad mental. El cambio no es futuro, es ahora. Si este mensaje ha vibrado en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos seguiremos explorando herramientas, enseñanzas y reflexiones para acompañarte en tu despertar y crecimiento espiritual. Gracias por acompañarme en este recorrido del sendero interior. Hasta pronto.